Hola a todos, soy José Enrique Marín y esta es una práctica realizada para la asignatura Elaboración y Edición de Materiales Impresos y Audiovisuales del Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y Tratamiento de Lenguas, impartido por la Universidad Nacional a Distancia. En este vídeo veremos brevemente los pasos a seguir para trabajar la comprensión lectora en nuestras aulas. Estas orientaciones están basadas en las investigaciones y trabajo desarrollado por don Jesús Pérez González, inspector de educación en la provincia de Granada. En primer lugar, debemos decir que el constructo que llamamos lectura consta de un componente de fluidez, en el que se valora la precisión, ritmo y expresividad, y otro de comprensión, que se articula en tres niveles, como son el literal, el interpretativo y un último nivel al que llamamos crítico. Un buen lector debe dominar ambos, no obstante, por razones de tiempo, en este vídeo solo nos ocuparemos del primer elemento, la comprensión lectora. Primero debemos conceptualizar el término comprensión lectora. Durkheim, en 1993, la definió como la esencia de la lectura. Esencial, según el National Reading Panel, no solo para el aprendizaje académico, sino para el aprendizaje de toda nuestra vida. Hay que aclarar que el National Reading Panel fue creado en 1997 por el gobierno estadounidense en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, con el fin de analizar y valorar los diferentes métodos de enseñanza de la lectura al alumnado estadounidense. Así, la comprensión lectora es el proceso por el que construimos el significado a través del esfuerzo de un lector que en un contexto sociocultural determinado y particular se pone en contacto con un determinado texto. A este proceso en el que se desarrolla la comprensión lectora se denomina transacción. Veamos los pasos para trabajar la comprensión lectora en nuestras aulas. En primer lugar, debemos seleccionar el texto que se va a utilizar. Tiene que ser un texto que enseñe un valor. Debe de tener un mensaje, porque cuando realmente se entiende lo leído, lo que hacemos es reconstruir el mensaje que el autor o autora quiere darnos. Además, un alto porcentaje de los vocablos utilizados debe ser de uso frecuente por parte del alumnado, y solo un pequeño número deben ser vocablos desconocidos. Más adelante veremos cómo trabajar ese pequeño número de vocablos desconocidos que irán apareciendo en nuestro texto. El segundo paso es preparar preguntas de tipo literal, interpretativo y valorativo, adaptadas al curso en particular. Las preguntas literales se refieren a la recuperación de la información explícitamente planteada en el texto. Se pueden dividir en reconocimiento o recuerdo. Las preguntas deben ser relevantes para el valor o mensaje que queramos trabajar. Así, si el texto trata de lo positivo que es compartir, y esto se dice explícitamente, es decir, literalmente en el texto, un ejemplo de este tipo de preguntas literal puede ser: ¿qué es lo que hace bien el protagonista? La respuesta debe estar escrita literalmente en el texto: compartir. Las preguntas inferenciales requieren que el estudiante use las informaciones explícitamente planteadas en el texto, pero ahora a estas debe añadir su intuición y su experiencia personal como base para realizar conjeturas o hipótesis. Las respuestas demandan pensamientos e imaginación que van más allá de la página impresa. No vienen por tanto indicadas claramente en el mismo texto, como sí ocurría con las literales, sino que se leen entre líneas. Hay que decir que estas preguntas inferenciales ayudan mucho más que las anteriores a mejorar la comprensión lectora y deben ser las más abundantes en niveles educativos como secundaria. Preguntas críticas o valorativas son las que requieren que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas presentadas en la selección con criterios externos dados por el profesor o dependientes de su propio sistema de valores. Deben emitir un juicio de valor. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre el compartir? ¿Tú es positivo? El tercer paso que debemos dar para trabajar la comprensión lectora es, antes de presentar el texto a nuestros alumnos, seleccionar las estrategias que vamos a poner en marcha en esa sesión de lectura. Es un trabajo previo a la presentación del texto. Según el National Reading Panel,
Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a los estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo ese texto que están leyendo. Es muy importante que el profesor, cualquiera que sea su área, entienda y comprenda las 9 estrategias que vamos a explicar ahora. La primera estrategia es la lectura anticipada, que se puede dividir en predicción o información previa. La predicción sirve para motivar hacia la lectura y enseñar al alumnado a realizar predicciones basándose en el título del texto o en las ilustraciones del mismo. Por ejemplo, si el texto se titula "Las alas sirven para volar", el profesor intentará que los alumnos realicen hipótesis sobre el contenido del libro del texto según ese título. ¿Qué serán las alas? ¿Será una metáfora? ¿Hablaremos de alas de verdad? Ya sabemos que sirven para volar. ¿Qué nos va a intentar enseñar este texto? El segundo tipo de lectura anticipada era información previa. El educador anticipa información sobre lo que va a tratar el texto. Por ejemplo, el texto que vais a leer hoy trata de la injusticia que se produce en tal situación. La idea es la misma, es motivarles, interesarles para la lectura posterior. La segunda estrategia se denomina planteamiento de preguntas, es decir, hacerse preguntas. Para lograr una buena comprensión lectora es necesario que el lector se haga preguntas sobre lo que está leyendo. El profesor, durante la lectura, irá lanzando estas preguntas a sus alumnos. ¿Qué le ha pasado al hombre? ¿Por qué estaba triste? La tercera estrategia se llama conexiones. Debemos intentar relacionar los conocimientos previos del lector o lectora con lo que hay en el texto. Por ejemplo, ¿alguien ha leído un libro parecido antes? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo parecido a lo que estás leyendo? La cuarta estrategia es visualización, es decir, intentar que los niños visualicen el mensaje del texto. Con niños y niñas de hasta cuarto de primaria aproximadamente, funciona muy bien dibujar el mensaje principal. En secundaria es muy útil aplicar esta estrategia para la comprensión de textos poéticos, pidiendo a nuestros alumnos que realicen la ilustración de un determinado poema o, por ejemplo, que hagan un caligrama inspirado en el tema fundamental del poema. La quinta estrategia es vocabulario. Hay que programar qué vocabulario se quiere enseñar al alumnado y diseñar una estrategia para el aprendizaje de las nuevas palabras que vayan apareciendo. Por ejemplo, el alumnado puede tener un cuaderno pequeño, de bolsillo, en el cual se van anotando las palabras que van apareciendo. Esta libreta se revisa a menudo e incluso de vez en cuando el profesor puede preguntarlo. En cada lectura, el vocabulario que el profesor quiere que se aprendan es puesto en negrita y subrayado en ese cuaderno. Entre todos o todas se explica qué quiere decir y se añade a la libreta del vocabulario nuevo. Hay que ir haciendo muchas referencias al vocabulario que se va adquiriendo a lo largo del curso usando ese cuaderno. ¿Debemos usar diccionarios para las palabras cuyo significado no entiendan? No es recomendable. El uso del diccionario es muy útil y necesario, pero en una sesión en la que queremos trabajar a la comprensión lectora se pierde demasiado tiempo. Es mejor intentar que los propios alumnos extraigan su significado del contexto o que el profesor directamente explique la palabra. Así permitimos que el alumno se concentre más en el auténtico propósito de esa sesión, que es mejorar la comprensión lectora. La sexta estrategia se llama monitorización. Hay que enseñar al alumno a realizarse preguntas continuas sobre si está entendiendo lo leído o no. Por ejemplo, el alumno o la alumna ha partido de una hipótesis sobre la lectura trabajada en la primera estrategia. ¿Os acordáis de la pregunta que habría que hacerle a los alumnos de ¿para qué van a servir esas alas? ¿Es una metáfora? Se debe ir viendo si esa hipótesis que se planteó al principio sobre la función de las alas en la lectura es correcta o sin embargo hay que modificarla. Esta estrategia es muy útil para mejorar la concentración en la tarea. La séptima estrategia es el resumen. Resumir las ideas principales. Al alumnado se le va enseñando a ir extrayendo las ideas principales párrafo a párrafo para luego hacer un buen resumen final. La octava estrategia es inferencias. Se le enseña a realizar y contestar inferencias. La novena y última estrategia es la evaluación. Siempre hay que hacer una valoración crítica del proceso realizado, en la que deben participar tanto los propios alumnos como el profesor,
con el fin de mejorar una futura actividad de comprensión lectora. Hasta aquí este breve vídeo en el que hemos expuesto muy brevemente los diferentes pasos para trabajar en nuestras aulas la comprensión del texto. Espero que os haya gustado, entretenido o informado. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta otra.